Nací pobre. Eso lo supe desde que tuve conciencia. No lo digo con orgullo, tampoco con vergüenza. Simplemente así fue. Pobreza significa que tu cama son tablas duras, con un colchón flaco que nunca alcanza. Significa que la lluvia se cuela por los agujeros del techo y te despiertas en la madrugada porque tienes los pies empapados. Significa que tu madre se rompe las manos lavando ropa ajena para darle de comer a 5 hijos, y que tu padre aparece una vez al mes con el olor a ron impregnado en la piel y la mirada perdida de quien ya no espera nada de la vida. Yo era el segundo de los hermanos, y eso me hizo crecer rápido. Mientras mi hermano mayor intentaba ayudar a mi madre, yo debía cuidar a los más pequeños. Desde los 8 años ya conocía lo que era cargar baldes de agua del río, rajar leña y salir a la calle a vender dulces para completar las monedas del día. El hambre era un maestro cruel. Recuerdo noches enteras acostado, escuchando los rugidos de mi estómago, imaginando panes que nunca llegaban. En esas condiciones, uno aprende a hacer juramentos. Y yo me juré a mí mismo, siendo apenas un niño, que algún día no volvería a pasar hambre. Que aunque tuviera que arrancarle la comida a la vida con las uñas, lo haría. Era un juramento silencioso, hecho en la oscuridad de una choza con goteras. Pero ese juramento se convirtió en mi destino. El barrio donde crecí era una mezcla de polvo, barro y callejones peligrosos. Nadie soñaba con ser médico o ingeniero. Los que sobrevivían aspiraban a ser choferes, soldados o ladrones. Yo veía a los niños de familias mejores ir a la escuela con uniformes limpios, mientras los míos estaban remendados tantas veces que ya parecían trapos. Aprendí rápido que el respeto no se pedía, se ganaba, con miedo o con dinero. Fue en esa época cuando los hombres distintos empezaron a aparecer. Se notaba que no eran como nosotros. Eran jóvenes, pero llevaban cadenas de oro en el cuello, relojes que brillaban con el sol, camisas limpias, carros con música fuerte. Caminaban con una seguridad que desafiaba a todo el barrio. Ellos no tenían hambre ni miedo. Y yo, como todos, los miraba con una mezcla de envidia y admiración. Uno de esos hombres se fijó en mí. Yo tenía 17 años y buscaba cualquier excusa para escapar de mi miseria. Él se me acercó una tarde mientras yo cargaba cajas en la tienda de don Ernesto. Me miró de arriba abajo y me preguntó: ¿Quieres ganarte plata de verdad, muchacho? No pregunté qué había que hacer. En ese entonces, cuando el estómago ruge y no tienes nada, las preguntas sobran. Solo dije que sí. La primera vez que sostuve un fajo de billetes en mis manos fue como tocar fuego. Sentí que ardía. El dinero olía distinto, a promesa y a peligro. Era más de lo que había visto en toda mi vida junta. Ese olor se me metió en la piel y nunca más lo olvidé. Ese día entendí por qué la gente mata y muere por el dinero. No empecé como los demás, en la esquina, vendiendo de a poquito. Me llevaron directo a mover cosas. Primero cajas pequeñas, luego paquetes más grandes. No me decían qué eran, y yo tampoco preguntaba. Pero no había que ser un genio para entenderlo. En mi barrio, todos sabían qué estaba pasando. Los patrones me vieron callado, obediente, sin vicios, y eso me abrió puertas más rápido de lo que imaginaba. A los pocos meses ya no era un simple mensajero. Me empezaron a confiar bodegas, luego a acompañar envíos más delicados. Me entregaron un arma.
Recuerdo el peso de esa pistola en mis manos, fría y pesada. No tuve que usarla las primeras semanas, pero el simple hecho de llevarla en la cintura me hacía sentir distinto. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba con respeto o con miedo, que al final, en ese mundo, viene a ser lo mismo. Con el dinero empezaron a llegar otras cosas: ropa nueva, zapatos, fiestas. El hambre desapareció y con ella también el miedo a ser invisible. En el barrio, de la noche a la mañana, pasé de ser un muchacho cualquiera a alguien importante. La gente me saludaba con cautela, las mujeres me miraban de otra manera, los niños me imitaban. Y yo, en mi arrogancia, creía que estaba tocando el cielo. Pero lo que realmente estaba tocando era el borde del infierno, porque ese dinero venía con un precio. Cada fajo de billetes estaba manchado de sangre, aunque yo aún no lo entendiera del todo. En las noches, cuando la música se apagaba y las botellas quedaban vacías, el silencio me recordaba lo que había visto. Amigos que desaparecían, rumores de traiciones, funerales improvisados en casas humildes. Yo pensaba que era dueño de mi vida, pero en realidad me estaba convirtiendo esclavo del miedo. A cada paso sentía que alguien me seguía. Cada mirada larga era sospechosa. Dormía poco, comía rápido y nunca dejaba de mirar por encima del hombro. Pero aún así seguía adelante, porque aunque lo sabía, no podía soltarlo. El dinero era adictivo, el respeto era adictivo, y ya no había vuelta atrás. El tiempo pasó rápido en esos años. Cuando uno está joven y tiene dinero en los bolsillos, las semanas se confunden con las noches de fiesta. Yo, que venía de no tener nada, de pronto tenía todo. Tenía un carro viejo pero mío. Tenía ropa que nunca había soñado vestir. Tenía mujeres que se acercaban no porque yo fuera guapo, sino porque el olor del dinero se impregnaba en mi piel. Y tenía miedo. Ese miedo que no se quita aunque te vistas de seda, porque sabes que tu vida está hecha de cristal y que cualquier día puede estrellarse contra el suelo. Al principio creí que era inmortal. Veía a los patrones brindar con botellas carísimas. Vi fiestas donde se regalaban relojes de oro como si fueran dulces. Y escuchaba a los muchachos presumir de que el dinero nunca se iba a acabar. Pero en mi cabeza siempre resonaban las palabras de mi madre, que de niño me repetía: «Hijo, lo que fácil llega, fácil se va». Yo nunca quise escucharla en vida, pero en esos días de exceso, esas palabras me perseguían como un eco. Vi morir a varios. Un compañero de mi edad, con quien había compartido mis primeros trabajos, apareció acribillado en la entrada de su casa. Otro, que juraba que se iba a retirar para montar un negocio, desapareció de un día para otro. Nadie volvió a saber de él. En ese mundo, las desapariciones eran comunes. Nadie preguntaba demasiado, porque preguntar era invitar a la sospecha. Yo seguía subiendo de puesto. Me hicieron responsable de caletas, de bodegas enteras llenas de mercancía. Me mandaban en caravanas de carros, llevando dinero hacia lugares secretos, cuidando aviones pequeños que partían al amanecer cargados de polvo blanco. Aprendí a desconfiar de todos. El patrón decía: «El enemigo no siempre dispara de frente, a veces se sienta contigo a brindar». Y tenía razón. Con los años, mis bolsillos se llenaron más de lo que jamás imaginé.
pero el dinero que llegaba también se iba rápido. La ropa, los carros, las fiestas, los regalos, todo era un agujero sin fondo. Algunos lavaban el dinero en negocios, pero yo no. Yo lo gastaba, y sin embargo, nunca me alcanzaba. Un día, mientras contaba fajos de billetes en una bodega húmeda y oscura, me detuve a pensar. Eran millones los que pasaban por mis manos, millones que iban de un lugar a otro, y yo apenas guardaba migajas en comparación. Fue en ese momento cuando nació en mí una idea que me perseguiría durante años: esconder mi propio dinero. No confiar en bancos, no confiar en nadie, enterrarlo bajo tierra, lejos de los ojos de todos. La idea me obsesionó. Empecé a separar fajos de billetes cada vez que podía, discretamente. Nadie se daba cuenta, porque el dinero era demasiado. Guardaba en bolsas plásticas, sellaba con cinta y cada tanto llenaba un bidón con ese botín personal. Mientras otros presumían comprando relojes o carros, yo pensaba en el futuro. Sabía que esa vida no era eterna. Nadie en ese mundo envejece con dignidad. O mueres joven o terminas en una celda. Y yo no quería ninguno de esos destinos. Mientras planeaba mi caleta, el ambiente en el cartel se volvía más tenso. Había rumores de traiciones, de soplones, de socios que se estaban vendiendo a la policía. Cada mirada larga me hacía sospechar. Cada silencio me parecía un complot. Una noche, en medio de una fiesta, escuché a dos compañeros discutir borrachos. «Ese dinero no va a durar, hermano. Mejor gastarlo ya». «No seas bruto. El patrón mismo tiene enterrado billetes en el monte. ¿O crees que todo lo guarda en caletas?» Me quedé helado. No era el único con esa idea. Y entendí que si quería hacerlo, debía hacerlo pronto, antes de que el caos nos tragara a todos. Yo ya había escogido el lugar, un pedazo de selva que conocía desde niño, porque alguna vez mi padre me había llevado a cazar allí. Un sitio húmedo, infestado de mosquitos, pero con un árbol enorme, tan viejo que parecía eterno. Ese árbol sería mi guardián. Allí cavaría, allí escondería mi futuro. Preparé todo con cuidado. Llené varios bidones con billetes, sellados como si fueran barriles de vino, pero mucho más pesados. Escogí a 2 hombres de confianza para ayudarme a llevarlos. Ellos no sabían exactamente qué transportábamos. Les dije que era mercancía del patrón, que nadie debía preguntar. En ese mundo, las preguntas estaban prohibidas. Salimos de madrugada, en silencio. Caminamos durante horas, cargando los bidones entre 2, cortando ramas con machetes, sudando como bestias. La selva parecía tragarnos con cada paso. El ruido de los insectos era ensordecedor, y cada sombra parecía esconder un animal o un enemigo. Yo avanzaba con el corazón acelerado, sabiendo que estaba jugando mi carta más peligrosa. Cuando llegamos al árbol, supe que había hecho lo correcto. Era enorme, con raíces que se enroscaban como serpientes alrededor del tronco. Allí empezamos a cavar. La tierra era húmeda, pesada, difícil de mover. Pasamos horas trabajando hasta que mis manos sangraban de tanto apretar el machete y la pala. Finalmente abrimos un hueco profundo. Bajamos los bidones uno por uno, como si fueran tesoros sagrados. Cuando terminamos, cubrimos todo con tierra y hojas secas.
Yo dejé una marca secreta en el árbol, algo que solo yo entendería. Un símbolo que me aseguraba que aunque pasaran los años, siempre sabría dónde estaba. Esa noche, mientras regresábamos agotados y cubiertos de lodo, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había asegurado mi futuro. Miedo porque ahora llevaba un secreto más pesado que cualquier carga. Sabía que si alguien lo descubría, no viviría para contarlo. Con el tiempo, seguí trabajando como siempre. Nadie sospechaba nada. Yo seguía cumpliendo con mis tareas, entregando dinero, cuidando envíos, asistiendo a reuniones. Pero dentro de mí algo había cambiado. Mientras otros vivían cada día como si fuera el último, yo ya pensaba en el futuro. Pensaba en el día en que el cartel cayera, en el día en que todos huyeran o murieran. Ese día yo volvería a mi árbol y desenterraría mi fortuna. Ese día, mientras otros caían, yo me levantaría con mi dinero y desaparecería. Pero el destino no perdona. Y en ese mundo, la traición siempre está más cerca de lo que crees. Después de enterrar esos bidones en la selva, mi vida cambió para siempre. Nadie lo notaba, porque yo seguía cumpliendo con mis tareas, sonriendo en las fiestas, cargando armas en los viajes, pero por dentro ya no era el mismo. Mientras los demás presumían sus relojes nuevos y sus carros deportivos, yo tenía la tranquilidad de saber que, bajo tierra, me esperaba algo mucho más valioso: mi salvación. Era mi secreto, mi plan de escape, mi única oportunidad de no terminar como todos los demás. Pero en ese mundo, guardar secretos es casi imposible. Uno aprende rápido que las paredes tienen oídos, que una palabra mal dicha en una borrachera puede costarte la vida, que incluso una mirada puede delatarte. Y yo, aunque callado, sentía que las sospechas empezaban a crecer a mi alrededor. Primero fueron pequeñas cosas. Uno de los hombres que me había acompañado a la selva comenzó a preguntarme demasiado. Un día me dijo con voz casual: «Oiga, patrón, ¿y qué era lo que llevábamos ese día? Porque esos bidones pesaban como el demonio». Lo miré fijo y respondí sin titubear: «Eran órdenes del patrón. Y usted sabe que esas cosas no se preguntan». El hombre bajó la cabeza, pero supe que la duda se le había quedado sembrada como una espina. Empecé a sentir su mirada sobre mí. No era la mirada de un amigo, era la de alguien que calcula. Y en nuestro negocio, cuando alguien calcula demasiado, termina vendiéndote. Las noches empezaron a volverse más pesadas. Yo ya no dormía tranquilo. Me despertaba al menor ruido, me levantaba a revisar si alguien estaba rondando la casa. Mi pistola dormía conmigo bajo la almohada, y a veces soñaba que alguien me disparaba a quemarropa. En esos sueños nunca alcanzaba a sacar el arma. El patrón también estaba nervioso en esos días. Había rumores de que la policía tenía informantes adentro, de que algunos socios se habían vendido. Empezaron las redadas, las persecuciones, los choques con otros carteles. Las calles se llenaron de sangre. Era cuestión de tiempo para que todo explotara.
Un día, mientras viajaba de noche en un carro por la carretera, supe que mi tiempo estaba por acabarse. Iba solo, manejando a toda velocidad, con la radio sonando bajito. El aire olía a pólvora desde antes de que escuchara los disparos. Primero fue un fogonazo en la oscuridad, luego otro. Y de pronto, una lluvia de balas atravesó el parabrisas y las puertas del carro. Los vidrios explotaron en 1000 pedazos, el motor empezó a echar humo, y yo solo tuve instinto para tirarme al piso del vehículo. Sentía el silbido de las balas pasando por encima de mi cabeza. El sonido era ensordecedor, como si la misma noche me estuviera gritando que todo se había acabado. Logré abrir la puerta y me lancé al monte. Rodé por un barranco lleno de maleza y terminé con la pierna hecha pedazos, sangrando. Escuchaba voces gritando arriba, hombres que me buscaban con linternas y fusiles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podían oírlo desde la carretera. Me arrastré como un animal herido entre la tierra y las raíces, con el barro pegándose a mi cara. Cada metro era una tortura, pero sabía que si me quedaba quieto, me encontrarían. Me escondí en un hueco natural entre 2 piedras cubierto de hojas, y allí pasé horas escuchando cómo me buscaban. Escuchaba los pasos, los machetes cortando ramas, los perros ladrando. Alguno gritaba: «Aquí debe estar, búsquenlo bien, que no se nos escape ese malparido». La sangre me corría por la pierna, pero no hacía ruido. Respiraba despacio, con la boca llena de tierra, y recé como nunca antes había rezado en mi vida. No pedía riquezas, no pedía venganza, solo pedía que me dejaran vivir un día más. Al amanecer, los disparos cesaron. Los hombres se fueron, creyendo que estaba muerto o que me había escapado demasiado lejos. Cuando ya no escuché nada, me levanté con lo poco que me quedaba de fuerzas y empecé a caminar cojeando, con la ropa hecha jirones, cubierto de sangre y barro. Tardé 2 días en llegar a un caserío, donde una anciana me dio agua y me curó la herida como pudo. No le dije quién era, ella tampoco preguntó. En sus ojos vi el miedo de alguien que ya estaba acostumbrada a ver fantasmas como yo pasar por su puerta. Esa emboscada me dejó marcado. Supe que alguien hablado, supe que alguien sabía más de lo que debía. Y lo peor, supe que el secreto de mi caleta ya no era tan seguro como había pensado. Desde ese día, cada vez que veía a uno de los hombres que me habían acompañado a la selva, sentía un nudo en la garganta. ¿Habría sido él? ¿Habría vendido mi secreto por unas monedas más? Nunca lo confirmé, pero aprendí que en ese mundo no se necesita confirmación. La duda es suficiente para condenarte. El cartel siguió cayendo a pedazos. Los jefes fueron cayendo uno tras otro, unos muertos, otros presos. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Y yo, aunque seguía en pie, ya no era el mismo. Caminaba con la cicatriz de la emboscada en la pierna y con la paranoia clavada en el pecho. Vivía escondido, desconfiando de todos, mirando cada sombra como si fuera la última.
Pero en medio de toda esa oscuridad había un pensamiento que nunca me abandonaba. Bajo la tierra todavía me esperaba mi fortuna. Ese dinero, enterrado en la selva, era lo único que me mantenía con vida. Era mi esperanza y mi condena. La siguiente historia empezó a caerse como un edificio viejo al que le quitan los cimientos. Uno a uno, los jefes fueron cayendo. Unos murieron en enfrentamientos con el ejército. Otros terminaron capturados y enviados a Estados Unidos, esposados y cabizbajos. Los que quedaban libres ya no confiaban ni en sus sombras. Las fiestas desaparecieron, las risas se apagaron y el miedo se volvió dueño de todo. Yo había visto muertes antes, pero nunca tantas seguidas. Cada semana era un entierro, cada mes un jefe menos. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La gente en los pueblos se encerraba temprano, sabiendo que en cualquier momento podía estallar un tiroteo. Nosotros, los que sobrevivíamos, vivíamos como ratas escondidas. El poder que alguna vez sentimos se convirtió en una persecución interminable. Yo me movía de un lado a otro, cambiando de casa, durmiendo en cuartos oscuros, comiendo lo que podía. Mi vida se redujo a sobrevivir. Ya no había carros lujosos ni relojes de oro. Todo eso se había perdido en el aire, como humo. Lo único que me quedaba era el recuerdo de mi caleta, enterrada bajo ese árbol en la selva. Esa idea me mantenía vivo. Pensaba que cuando todo acabara, cuando el polvo se asentara, yo volvería y recuperaría lo que era mío. Pero la persecución no daba tregua. A veces escuchaba que habían capturado a alguien que yo conocía, y lo primero que me preguntaba era, ¿habrán hablado de mí? ¿Habrán mencionado mi nombre? Esa paranoia me consumía. No confiaba en nadie, ni en la familia, ni en los pocos amigos que me quedaban. Todos eran sospechosos, todos podían venderme. Una vez, en un pueblo donde me escondía, escuché la radio en la tienda. El locutor decía que el cartel al que yo pertenecía estaba oficialmente acabado, que sus líderes estaban muertos o presos, que lo poco que quedaba eran fantasmas. Y yo pensé, eso soy yo, un fantasma que camina con los vivos. Viví años así, como un animal salvaje, cambiando de nombre, de aspecto, de lugar. Me dejé crecer la barba, usaba sombreros viejos para que nadie me reconociera. Viajaba en buses de madrugada, dormía en chozas prestadas. A veces trabajaba de jornalero por unas monedas, solo para no levantar sospechas. Yo, que había tenido millones en las manos, que había visto piscinas llenas de champaña, ahora estaba recogiendo café en las montañas para no morir de hambre. La vida es irónica y, en mi caso, cruel. En las noches, cuando el cansancio me vencía, soñaba con el árbol de la selva. Lo veía tan real que casi podía oler la tierra húmeda y sentir el peso de los billetes enterrados. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Ese dinero se convirtió en mi condena.
No podía dejar de pensar en él. Era mi esperanza, pero también mi tormento. Cada día que pasaba, mi mente repetía una sola frase: está ahí, esperando, solo tienes que volver. Pero volver no era tan fácil. La selva estaba vigilada, los caminos eran peligrosos y yo no sabía quién podía estar rondando ese lugar. ¿Y si alguien ya había encontrado mi caleta? ¿Y si el hombre que me traicionó había vuelto por ella? Esas preguntas me devoraban por dentro. El tiempo me robó la juventud. Mis manos, que antes eran firmes, temblaban. Mi vista se volvió borrosa. Mi pierna, aquella que quedó marcada por la emboscada, me dolía cada vez más. Pero aún así seguía vivo y seguía con un solo propósito: recuperar lo que era mío. Un día, sentado en una banca de un pueblo cualquiera, vi pasar a un muchacho con una cadena de oro al cuello, riendo con sus amigos. Me vi reflejado en él, como si el tiempo retrocediera, y pensé: ese soy yo, hace 30 años, joven, idiota, creyendo que el mundo era mío. No sabe que lo espera es un ataúd o una celda. Sentí lástima, pero también rabia, porque yo había sido igual de ciego. El recuerdo de la caleta se convirtió en mi único motivo para seguir respirando. Mientras otros hablaban de familias, de trabajos, de futuro, yo solo pensaba en ese árbol y en lo que había bajo la tierra. Era lo único que me quedaba de la vida que tuve. Todo lo demás se había perdido. Amigos, mujeres, lujos, nada quedaba. Solo esos millones enterrados en la selva, como un tesoro maldito que me llamaba en sueños. La gente del pueblo me veía como un viejo raro, siempre solo, siempre callado. Nadie sabía mi historia, y mejor así, porque si alguno hubiera sabido que yo era un exnarco, que tenía un secreto escondido, no habría durado ni un día. Cada cierto tiempo pensaba en reunir valor, en emprender el viaje de regreso, pero siempre me detenía. El miedo era más fuerte. Miedo a que alguien me siguiera, miedo a que no encontrara nada, miedo a que la selva me tragara para siempre. Pasaron los años y la caleta se convirtió en un fantasma que caminaba conmigo a todas partes. Me hablaba en sueños, me llamaba cuando estaba despierto. Y yo, viejo y cansado, sabía que algún día tendría que volver, aunque fuera para enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera. Porque en el fondo lo sabía. Ese dinero enterrado no era mi salvación, era mi condena. Pero aún así, no podía soltarlo. Los años no perdonan. El cuerpo empieza a cobrarte todo lo que alguna vez le exigiste de más. Mi pierna, aquella que casi me arrancaba la emboscada, dolía cada vez que llovía. Las manos me temblaban incluso al sostener una taza de café. Mi respiración era corta, como si el aire ya no quisiera entrar del todo. Pero lo que más pesaba no era la edad, era el recuerdo. Ese árbol, esa tierra húmeda, ese secreto enterrado se me aparecían en sueños todas las noches.
Me levantaba bañado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho, convencido de que debía volver. Al principio lo postergaba, cuando esté más fuerte me decía, o cuando pase este invierno. Pero el tiempo seguía pasando y mi fuerza se escapaba como agua entre las manos. Un día, mirándome al espejo roto de la pieza donde vivía, vi a un hombre que ya no reconocía. Cabello blanco, piel curtida por el sol, arrugas profundas. Ya no era el joven que caminaba con pistola al cinto y mirada altiva. Era un viejo que apenas podía caminar sin cojear. Y entendí que, si no volvía pronto, nunca volvería. Me preparé como pude. Conseguí una mochila vieja, un machete oxidado y un par de botas que apenas se sostenían. Compré víveres básicos, arroz, panela, café. No necesitaba más. No pensaba quedarme mucho tiempo, solo lo suficiente para llegar al árbol, cavar y regresar con mi tesoro. Antes de partir, pasé por la iglesia del pueblo. No soy hombre de rezar, nunca lo fui, pero me arrodillé frente a la Virgen y le pedí algo que no me había atrevido a pedir en años: que me dejara llegar vivo, aunque fuera para enfrentar lo que fuera que me esperaba en la selva. Salí de allí con una calma rara, como si en el fondo supiera que ese viaje era el último. Partí una madrugada, antes de que el sol saliera. El camino hacia la selva había cambiado. Donde antes había trochas, ahora había carreteras medio asfaltadas. Donde antes había caseríos, ahora había ruinas abandonadas por la violencia. Todo parecía distinto, pero al mismo tiempo la selva seguía allí, esperando. Cuando llegué a la entrada del monte, sentí el mismo olor húmedo y espeso de siempre. Ese olor que mezcla tierra mojada, hojas podridas y el canto de insectos que nunca callan. Me adentré despacio, apoyándome en el machete como si fuera un bastón. Cada paso era un esfuerzo, pero mi mente estaba fija en un solo recuerdo: el árbol. Avanzar no era fácil. La selva se había cerrado sobre sí misma con los años, como si quisiera borrar mis huellas. Cada rama que cortaba parecía crecer de nuevo detrás de mí. Los zancudos me atacaban sin piedad, y el sudor me corría por la frente y la espalda como un río interminable. El sol apenas se colaba entre las copas de los árboles, y el aire era tan espeso que cada respiración dolía. Caminé durante horas. El tiempo se me hizo eterno. En mi mente repetía las señas que había dejado, la forma de las raíces, la inclinación del tronco, la marca secreta que había grabado. Pero los años son crueles con la memoria. A veces dudaba si estaba en el camino correcto, si no me había desviado sin darme cuenta. Al caer la tarde, encontré un claro donde decidí descansar. Encendí una pequeña fogata y comí un poco de arroz seco con agua. El sonido de la selva era ensordecedor: grillos, ranas, ramas que crujían en la oscuridad. A lo lejos escuché un rugido, tal vez un jaguar. Me acomodé como pude en el suelo y cerré los ojos, pero no dormí. En mi mente solo había un pensamiento: mañana estarás frente al árbol. El segundo día de caminata fue aún más duro.
Mis piernas apenas respondían. El dolor en la herida vieja me hacía cojear cada vez más. Pero al mediodía lo vi. El árbol, enorme, majestuoso, con sus raíces extendiéndose como brazos gigantes. Estaba más viejo, más cubierto de musgo, pero era el mismo. Mi corazón dio un salto en el pecho. Allí estaba mi tesoro, esperando. Me acerqué despacio, como si temiera que el árbol fuera a desaparecer si corría. Pasé la mano por el tronco húmedo y sentí la marca que había dejado tantos años atrás. Todavía estaba allí, apenas visible bajo el musgo, pero mía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había llegado. Me arrodillé y empecé a cavar. Al principio con el machete, luego con las manos. La tierra estaba dura, enredada con raíces, pero yo no me detenía. Cada palada me acercaba más a mi destino. El sudor me nublaba los ojos, la espalda me dolía como si se partiera en dos, pero no importaba. Había esperado demasiado tiempo para rendirme ahora. Mientras cavaba, los recuerdos me golpeaban uno tras otro. Los rostros de mis amigos muertos, las risas en las fiestas, los gritos en las emboscadas, los disparos, la sangre. Todo estaba allí, enterrado junto con mi dinero. Sentí que cada palada no solo removía tierra, sino también fantasmas. El hueco se hacía más profundo. Mis uñas se rompían, mis manos sangraban, pero seguía, porque en el fondo de esa tierra estaba todo lo que me quedaba de vida. Seguí cavando hasta que los dedos me ardieron como si tuviera brasas bajo las uñas. La pala raspaba raíces viejas y a cada golpe el árbol parecía quejarse con un crujido grave, como si me reprochara estar hurgando en su memoria. El sudor me caía a chorros por la frente, se mezclaba con la tierra y me dejaba un sabor metálico en la boca. El aire era espeso, cada bocanada se sentía como tragar agua tibia. Cuando la pala chocó contra algo que no era tierra, se me detuvo el corazón. Fue un golpe sordo, diferente al de la raíz, ni duro como piedra, ni blando como barro. Solté la herramienta y metí las manos. Los dedos tocaron plástico, liso, húmedo, resbaloso. Tiré con ansiedad y salió un pedazo de bolsa negra deshecha que se rompió como telaraña vieja entre mis manos. La acerqué a la cara, olía a humedad rancia, a encierro de años. Aquí están, pensé, y sentí el pulso en las sienes, fuerte, como si me golpeara desde adentro. Seguí escarbando alrededor. Aparecieron más pedazos, jirones, pegados al barro, trozos con marcas de cinta adhesiva ya sin pegamento, como heridas sanadas a la fuerza. Luego, un borde de plástico grueso, amarillento, con la forma curva que recordaba de los bidones. Tiré, no se movió. Aflojé con la pala por debajo, como quien quiere soltar un pez atrapado en la red, y logré extraerlo. Era solo un aro, quizá la boca del bidón, desprendida, sin cuerpo. Lo miré largo rato, como si con mirarlo pudiera engañarme. Debe haber otro, intacto, más abajo, más al lado. Cavé hacia la derecha, cavé hacia la izquierda, cavé hacia el fondo. Empecé a abrir el hueco como se abre una herida. La luz del día iba bajando y con ella mi esperanza. Nada, no había nada,
solo plástico podrido, un pedazo de cuerda deshilachada que quizá alguna vez amarró algo, y lodo. Lodo que se metía en las uñas, en los pliegues, en los recuerdos. Me arrodillé en el borde del agujero y sentí el dolor en la rodilla mala, la que la emboscada me dejó como recuerdo de plomo. Miré la marca en el tronco, seguía allí, tenue bajo el musgo. No me había equivocado, no podía haberme equivocado. Toqué la cicatriz en la corteza con la yema del dedo, como si el árbol pudiera jurarme que no me estaba traicionando. Aquí fue, le dije en voz baja, y la selva me devolvió un zumbido interminable, una risa cruel de insectos. No quise aceptarlo, la negación es terca, más que la selva misma. Ensanché el hoyo, partí raíces pequeñas, me manché de barro hasta el codo, rasqué con las uñas cuando ya la pala se me hacía torpe. Encontré por fin algo que sonó a metal. El corazón se me disparó, escarbé a 2 manos y saqué una tapa oxidada. Era la tapa de uno de los bidones, comida por el tiempo, perforada como un colador. La sostuve en el aire, temblando. No pesaba nada, no guardaba nada. Se me aflojaron los brazos, me dejé sentado dentro del hueco y sentí el frescor de la tierra húmeda en la espalda, como si me estuviera tragando. Quise llorar, pero los ojos me ardían secos. Quise gritar, pero la selva estaba tan llena de ruido que cualquier grito se perdería como una gota en el aguacero. Entonces apreté los dientes y golpeé el suelo con los puños. 1, 2, 3 golpes, hasta que las manos me sangraron y el dolor se convirtió en un zumbido más, otro insecto dentro de mí. Cuando la rabia amainó, me quedé quieto, escuchando. Los grillos, las ranas, el chasquido de alguna rama más lejos, un aleteo, un gruñido breve, tal vez un mono, tal vez algo más. El bosque respiraba, yo también. No se puede haber ido todo, me dije, buscando una lógica imposible. Quizá el agua corrió, quizá la tierra se movió, quizá. Miré alrededor del árbol. El suelo tenía ligeras ondulaciones, como quien ha sido removido y luego apisonado de nuevo. Pero podían ser mis ojos, cansados, dispuestos a ver lo que querían ver. Decidí ampliar la búsqueda, marqué el hoyo con ramas para no perder la orientación y tracé mentalmente un círculo alrededor del tronco. Empecé a cavar a 1 metro de distancia, luego a 1,5 metros, luego a 2, como un perro que no se resigna a que su hueso no está donde lo dejó. Solo barro, solo raíces, insectos alborotados, lombrices partidas en 2 que se retorcían con dignidad de criatura. El sol ya no me alumbraba, la sombra había caído como una manta. Tuve que aceptar que ese día estaba perdido. Apagué la desesperación a fuerza de fatiga, recogí lo poco que podía recoger y armé una fogata pequeña, tímida, que chisporroteó con la madera húmeda. Me senté con la espalda al tronco del árbol y calenté agua en una lata vieja para el café. El sabor amargo me devolvió por un momento a las madrugadas de envíos, a los caminos de polvo, a las risas nerviosas antes de cruzar retenes. El pasado vino como viento de montaña y me erizó la piel. La noche en la selva es otra cosa, no es oscuridad, es una presencia. Los sonidos crecen, se acercan, se sientan a tu lado. Yo cerré los ojos un instante y vi caras.
los muchachos que se fueron demasiado pronto, el compañero que prometió retirarse y nunca volvió, la mujer que me dijo que no quería lujos, sino paz, y a la que no supe escuchar. Recordé a mi madre fregando ropa, el agua fría que le dejaba las manos violetas. Recordé a mi padre con su olor a ron y a derrota. Lo que fácil llega, fácil se va, dijo ella un día, y la frase me atravesó como una flecha vieja, clavándose de nuevo donde siempre había dolido. Dormité a ratos con el machete sobre las piernas. Desperté 2 veces seguro de que alguien me observaba desde la maleza. La segunda me levanté de golpe, con el corazón desbocado, y al barrer con la linterna solo vi ojos brillando, bajos, múltiples, dispersos, vida pequeña que no entiende de culpas humanas. El bosque entero me devolvía la mirada, indiferente. Al alba, la neblina se pegó a las hojas como un suspiro. El suelo respiraba vapor. Volví al hoyo y bajé sin ceremonias, determinado a no dejar un palmo sin revisar. Trabajé metódico, ampliando, profundizando, dejando montículos de tierra a los costados como murallas. A media mañana, la pala golpeó algo que no era raíz ni tierra compacta, una malla fibrosa como restos de costal. Tiré, se deshizo en hilos. Debajo, un rectángulo apelmazado que por un segundo se me antojó fajo de billetes. Lo tomé con 2 manos y se desmoronó en pulpa gris, papel muerto, dinero vuelto barro. Me quedé con trozos pegados a los dedos, como si el pasado se me negara hasta el tacto. Entonces sí estuvo aquí, me dije, estuvo y el tiempo hizo el resto. Pero no todo podía ser culpa del tiempo. Los bidones no desaparecen, las tapas no caminan solas. Miré más allá del hueco, hacia un costado donde la tierra parecía más suelta. A ras del suelo, una raíz gruesa mostraba un corte viejo, en diagonal, neto, de machete. No era un crecimiento natural, ni una quebradura reciente. Alguien había abierto paso justo por allí, años atrás. Me arrodillé y pasé el dedo por la cicatriz de madera. Estaba endurecida, barnizada por la savia que alguna vez sangró. Me fui hasta el perímetro que había marcado la tarde anterior y busqué más señales. A los pocos pasos hallé algo mínimo, un alambre retorcido, oxidado, del grosor del que se usa para amarrar tapas. Era una prueba, una migaja. La guardé en el bolsillo como si fuera oro. Luego, casi escondido en un pliegue de tierra, encontré un recorte de tela azul, desteñido, adherido a una espina. La pasé entre los dedos. Me quedé un largo rato con esa cruz en la mano, inmóvil, como si pesara toneladas. Era pequeña, tosca, tallada a mano. El tipo de cruz que no se compra, sino que se regala, cargada de fe humilde. La pasé entre los dedos, sintiendo las hendiduras del tallado, y un recuerdo se me vino encima como un golpe. Uno de los hombres que me acompañó a enterrar la caleta, el más joven, llevaba siempre una cruz parecida colgada al cuello. Decía que se la había dado su madre para que lo cuidara. Lo recuerdo porque, en medio de un viaje, se la besaba antes de pasar por un retén. «Diosito no me deja caer», decía, y se reía. Yo me burlaba de él. Le decía que en ese mundo el único Dios era el patrón y que las balas no entendían de rezos. Pero él nunca se la quitó, nunca. Entonces, ¿qué hacía esa cruz enterrada río abajo, mezclada con los restos de mis bidones? Sentí un frío que me subió por la espalda como una culebra.
El sudor se me heló en la piel. No había forma de que esa cruz estuviera ahí por accidente. Seguí cavando con manos temblorosas, saqué más tierra, más lodo, y a cada palada aparecían cosas que no buscaba. Un botón metálico, oxidado, que alguna vez perteneció a un uniforme barato. Un trozo de tela desteñido con un borde deshilachado. Una hebilla rota. Cosas pequeñas, miserables, pero que juntas contaban una historia más grande. Me detuve, con las rodillas clavadas en el barro. El aire me sabía amargo. Comprendí que no era solo el tiempo el que había destruido mi tesoro. No, alguien lo había encontrado. Alguien lo había abierto, lo había vaciado y en su lugar había enterrado otra cosa. El hueco se hacía más profundo. A medio metro más, la pala golpeó algo duro. Me arrodillé y empecé a sacar con las manos. Lo primero que salió fue un hueso, largo, amarillo, húmedo. No era piedra, no era raíz, era un fémur humano. Se me escapó el aire, caí de espaldas con los ojos fijos en ese pedazo de muerte que brillaba bajo la luz turbia del bosque. El mundo se me dio vuelta, la cabeza me zumbaba. Nunca tuve miedo de los muertos cuando era joven, pero ahora, viejo y cansado, ver ese hueso me revolvió las tripas. Me obligué a seguir, escarbé un poco más y aparecieron más restos. Costillas, un cráneo medio roto, dientes sueltos mezclados con tierra. Todo a medio podrir, a medio olvidar. No era un cuerpo. Eran varios, una fosa. Me quedé mirando esa tumba improvisada, entendiendo poco a poco lo que había pasado. Mi caleta no había sido olvidada ni destruida por la lluvia. Había sido desenterrada. Alguien vino, sacó los bidones, se llevó el dinero y en su lugar dejó cuerpos. Como si quisieran borrar mi secreto con otro más grande. La cruz en mi mano ardía. Cerré los ojos y vi la cara del muchacho que me había acompañado aquella vez. Su sonrisa ingenua, sus rezos al aire, su confianza absurda en que un pedazo de madera lo salvaría. Y entendí que ese cuerpo, o al menos uno de los que estaban allí, podía ser él. El aire se me volvió insoportable. Me levanté tambaleando, con barro hasta la cintura, y me alejé unos pasos. La selva me cerraba el paso, con ramas que parecían empujarme hacia atrás, como si no quisiera dejarme escapar de esa verdad. Me senté contra una piedra y respiré hondo, intentando calmar el temblor en las manos. La pregunta me martillaba en la cabeza. ¿Quién? ¿Quién había venido después de mí? ¿Quién había desenterrado lo que era mío? ¿Quién había matado a los míos y los había dejado en ese hoyo? Los rostros pasaron uno por uno. Los jefes, los socios, los traidores, los informantes. Cualquiera podía haberlo hecho. Pero en el fondo de mi memoria había una sombra más nítida. El otro hombre, el mayor, el de ojos fríos. Ese que nunca preguntaba, pero que miraba demasiado. Ese que nunca sonreía, pero que siempre estaba cerca del patrón. Lo vi en mi mente con claridad. Fue él, no podía ser otro. Seguramente volvió, mató al muchacho de la cruz, se llevó el dinero y enterró los cuerpos allí, confiado en que nadie nunca volvería a buscarlos. Y tenía razón, nadie volvió.
salvo yo. Me reí, una risa rota, casi un sollozo. 30 años de obsesión, de esconderme, de soñar con mi fortuna, y lo que me esperaba no eran billetes, sino huesos. El sol ya estaba cayendo y yo no tenía fuerzas para seguir cavando. Cubrí los restos como pude, con tierra y hojas, aunque sabía que nada de eso borraba la verdad. La cruz, en cambio, la guardé en el bolsillo. No podía dejarla ahí. Era lo único vivo en medio de tanta muerte. Esa noche encendí otra fogata pequeña, pero no comí. El hambre se me había ido. Me quedé mirando las llamas, escuchando el rugido lejano de algún animal y el canto implacable de los grillos. Sentía que los muertos me observaban desde el hueco, que sus ojos vacíos se clavaban en mi nuca. Cerré los míos y murmuré un rezo torpe, casi sin palabras, porque no sabía rezar. Al amanecer recogí mis cosas. No quise seguir buscando. Ya no había nada más que buscar. El dinero se había ido hace mucho y lo único que quedaban eran fantasmas. Mientras me alejaba del árbol, con la cruz apretada en el bolsillo, pensé en todo lo que había hecho por ese dinero. Matar, traicionar, huir, esconderme, sobrevivir como un animal. Y al final, ¿para qué? Para encontrar huesos en vez de billetes. Para descubrir que mi fortuna se convirtió en una fosa común. La selva me devolvía mis pasos con un murmullo constante, como si se reía de mí. Y yo, cojeando, viejo y derrotado, entendí que mi condena no había sido perder el dinero. Mi condena era seguir vivo para descubrirlo. Con los días, la rutina volvió, pero yo ya no era el mismo. La gente del pueblo seguía en lo suyo, como si nada hubiera cambiado. Los niños jugando, los hombres en la plaza, las mujeres vendiendo comida. Todo seguía igual, pero yo sentía que cargaba un secreto tan pesado que me doblaba la espalda. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los huesos en la tierra, las manos saliendo del barro, los ojos vacíos mirándome desde la fosa. Y en medio de todos ellos, la cruz brillando como una acusación. Me levantaba de madrugada, sudando, con la respiración entrecortada, y caminaba por el cuarto como un animal enjaulado. Entonces empecé a hablar solo, en voz alta, como si confesara lo que nunca me atreví a decirle a nadie. No había nadie escuchando, pero eso no importaba. Quizá hablaba con Dios, aunque nunca lo busqué antes. Quizá hablaba conmigo mismo o con los fantasmas. La vida que escogí fue un error, murmuraba con la voz rota. Todo lo que toqué lo convertí en sangre. Creí que el dinero era poder, pero el dinero no resiste la tierra. Creí que la lealtad existía, pero en ese mundo solo existe la traición. Creí que la juventud era eterna, y mírame ahora, un viejo cojo, escondido, temblando de miedo por lo que yo mismo hice. A veces me imaginaba que un muchacho estaba frente a mí, uno de esos que todavía sueñan con la vida fácil, con los fajos de billetes y las camionetas nuevas. Lo miraba con rabia y con lástima y le decía: no te metas en esto, no pienses que el narco es un atajo, es una trampa, es un callejón sin salida.
Al final, solo hay dos destinos, la cárcel o la tumba. Y si tienes la mala suerte de ser como yo, sobrevives y terminas cargando con la culpa de haber visto morir a todos. En esos momentos me sentía como un predicador loco, hablando solo en la oscuridad, pero era mi única forma de no ahogarme. Con los días empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la tienda. Letras torcidas, mal hechas, pero era lo único que podía dejar. No para mí, porque ya no me quedaba tiempo, sino para quien lo encontrara después. Escribí todo, cómo nací pobre, cómo la ambición me llevó a meterme en la guerra del narcotráfico, cómo vi morir a mis amigos, cómo enterré millones en la selva, cómo volví viejo y encontré huesos en lugar de dinero. Lo escribía sin adornos, sin mentiras, crudo como fue. Pensaba, quizá alguien lo lea y entienda que esta vida no tiene gloria. A veces me detenía a mirar la cruz que todavía guardaba en el bolsillo. La ponía sobre la mesa y la observaba como si me hablara. Y en esos silencios entendía que el muchacho de la cruz había tenido razón. Dios no lo había dejado caer, porque seguía vivo en mi memoria, en mi culpa, en esa cruz que se resistía a desaparecer. Una tarde, mientras escribía, escuché a lo lejos una sirena de policía. Pasó de largo, pero me dejó helado. La paranoia seguía ahí. Aún viejo, aún invisible, seguía pensando que algún día vendrían por mí, que alguien recordaría mi nombre, que alguien tocaría a mi puerta. Me preguntaba, ¿y si me encuentran? ¿Qué harán? ¿Me arrestarán? ¿Me matarán? ¿O se reirán al ver a un viejo acabado que ya no representa nada? Quizá sería lo mejor, quizá la muerte sería descanso. Pero no llega nadie, nunca llega nadie. Ese es el castigo, no morir rápido, sino seguir vivo con todo encima. En las noches de insomnio me sentaba en la ventana a mirar la plaza vacía. Pensaba en todo lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado otro camino, si hubiera trabajado honradamente, si hubiera escuchado a mi madre, si no hubiera confundido poder con respeto. Quizá habría tenido una familia, hijos, nietos. Quizá habría envejecido en paz, rodeado de cariño. En cambio, estaba allí, solo, escondido, con la única compañía de una cruz y de recuerdos podridos. El tiempo se me escurría entre los dedos. Cada día que pasaba era un recordatorio de que el final estaba cerca. Y me preguntaba, ¿qué quedará de mí cuando me muera? Nada, ni un nombre, ni una tumba, ni un recuerdo bueno. Solo una historia que nadie querrá repetir. Por eso escribía, para dejar un rastro, aunque fuera de advertencia, para que alguien supiera que todo ese dinero, toda esa violencia, todo ese poder no sirvió de nada, que no hay oro bajo tierra que valga lo que cuesta en sangre, que el único legado que deja el narcotráfico son huesos y fantasmas. Y cada vez que cerraba el cuaderno, lo hacía con una frase que se me quedó grabada como sentencia. Yo enterré millones en la selva, y cuando volví,
Lo único que encontré fue mi condena. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que regresé de la selva. Los días se me confunden. Amanezco, camino un poco, me siento en la plaza, escribo unas líneas en el cuaderno y me vuelvo a encerrar. A veces pienso que ya no vivo, que solo espero. Espero a que el cuerpo se canse, a que la memoria se apague, a que la muerte me alcance sin hacer ruido. El cuaderno se ha vuelto mi única compañía. Cada página es como una confesión, como un desahogo. Al escribir, siento que me quito un peso de encima, aunque sea por un rato. No escribo para justificarme ni para que alguien me perdone. Escribo para que quede claro que esta vida no fue grandeza, que el narcotráfico no deja gloria, solo ruina. En las madrugadas, cuando el insomnio me arrastra y la plaza está en silencio, saco la cruz del bolsillo y la pongo sobre la mesa. La miro fijamente, como si todavía pudiera escuchar al muchacho que la llevaba colgada. Lo veo sonreír, lo veo rezar, lo veo caer en esa fosa sin saber por qué. Y me digo que quizá esa cruz no era para él, sino para mí, para recordarme todos los días que yo también caí, aunque siga respirando. Porque esa es la verdad, yo no sobreviví, no realmente. El que está aquí es solo un cascarón vacío, un fantasma que camina por costumbre. El hombre que fui murió hace años, enterrado junto con los millones que escondí. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera enterrado ese dinero. Quizá habría seguido en el negocio hasta que me mataran, como a todos los demás. O quizá habría terminado preso, envejeciendo tras barrotes. Pero al esconderlo, me condené a otra cosa, a vivir obsesionado, a huir toda la vida, a regresar viejo solo para encontrar huesos. Esa fue mi cárcel, mi cadena perpetua. He pensado en volver una vez más al árbol, en desenterrar por completo esa fosa y darle descanso a los muertos que encontré. Pero no tengo fuerzas, la pierna ya no me deja caminar mucho, el aire me falta al subir una cuesta. Sería mi tumba definitiva si lo intento. Así que me resigno a llevarlos en la memoria. Cuando me siento en la plaza y veo pasar a los jóvenes, me dan ganas de gritarles: no sigan ese camino, no busquen la vida fácil, porque es la más difícil de todas. No crean en las historias de lujo y poder, porque lo que no les cuentan es el final. La soledad, la culpa, la condena eterna de vivir con sangre en las manos. Pero no digo nada, ellos no escucharían. Yo tampoco escuché cuando me lo advirtieron. Por eso lo escribo, porque quizá algún día alguien lea estas páginas y entienda lo que las palabras no logran en la plaza. La muerte ya no me asusta. Al contrario, a veces la espero como se espera a un viejo amigo. No sé si hay algo después, no sé si me tocará pagar lo que hice en otra vida, pero sé que aquí ya pagué bastante. Cada noche sin dormir, cada recuerdo que me desgarra, cada rostro que se aparece en mis sueños, eso fue mi castigo. Si alguien encuentra este cuaderno, quiero que entienda algo. No soy un héroe, no soy un bandido glorioso,
Soy nadie. Soy la prueba viviente de que en este negocio nadie gana. Tarde o temprano, todos perdemos. Algunos la vida, otros la libertad. Yo perdí algo peor, el alma. A veces cierro los ojos y me imagino otra vida. Una casa sencilla, con patio y gallinas. Una mujer al lado, hijos correteando, nietos pidiendo dulces. Una vida normal. No habría tenido millones, pero quizá habría tenido paz. Y en el fondo, sé que eso vale más que todo lo que enterré en esa selva maldita. La cruz la llevo todavía conmigo, no la soltaré. Será lo único que me entierren junto conmigo, si es que alguien se toma la molestia de enterrarme. Porque esa cruz es testigo de todo, y es el único objeto que me recuerda que, pese a todo, alguna vez fuimos hombres, no solo sombras. No sé cuánto más duraré. El cuerpo se apaga de a poco, la respiración se acorta, el pulso se debilita. Pero cada día que despierto, me repito una última enseñanza, la única que me atrevo a dejar. El dinero puede perderse, la juventud puede acabarse, la violencia puede tragárselo todo, pero lo único que queda es lo que fuiste como ser humano, y yo en eso fallé. Por eso escribo, para que otros no fallen como yo, para que nadie más acabe sentado en una plaza vacía con una cruz en el bolsillo y una vida convertida en cenizas. Y si estas son mis últimas palabras, que queden claras. Yo enterré millones en la selva, pero lo único que encontré al final fue mi condena.